pueden parar, vamos a orar, ¿no? Antes We're going to de, pray. y en serio, muchas gracias a Dios y a los pastores por la oportunidad, ¿no? Thank you Sabemos for que- pastors and everything to give the opportunity. Gracias, Padre, en esta Thank noche, you, Father, Padre. in this night Te agradezco, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, for Padre. everything you've done for us. Yo bendigo a las personas que están aquí, papá. I bless each one Y who's que here. esta palabra sea de bendición para sus vidas, For Padre. the people, for Que life, les Father. ayude a edificar algo, Padre. Edify the Y que word, no se Father. vayan vacíos, Padre. Doesn't go empty. Así que te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, papá, Help you in the name of que toda Jesus. cosa que esté aquí, Padre, deteniendo la palabra o lo que se quiera For the robar, word. Padre, que seas tú, Padre, por medio de tus ángeles, Of your- Padre, through your angels, Father. sacando toda cosa mala, Padre, de Everything este that is lugar, bad papá. here. Así que, Padre, te agradezco de todo corazón, I give Padre. you with all my heart. Amén. Amen. Básicamente, hermanos, pues sabemos que Dios es fiel, ¿no? God is faithful, right? Sabemos que Dios es fiel y que Él siempre va a estar aquí con nosotros He's going to be with us. y que Él siempre, pues, nos va a apoyar en todo, ¿no? He will support us in everything, Y es right? algo muy hermoso la palabra que viene hoy. It's beautiful, the word that's coming. Pues en realidad es una palabra que yo he estado meditando en esta semana, ¿no? So meditate in this word. Y pues la verdad que estaba feliz. Cuando me dijeron que me tocaba a predicar, la verdad estaba muy feliz. When I said I'm about to Ah, preach, I was so happy. Normalmente pues uno se pone nervioso, pero esta vez yo estaba muy feliz, la verdad I que was estaba so muy happy. feliz. Así que cuando a mí me avisaron, ¿no? Lo que yo hice rápido pues fue me arrodillé y le pedí a Dios por una palabra. I asked God for a word, Que of sea una course. palabra de edificación a las So personas edify for the y words of que sea algo people. que también a mí me administre, ¿no? Something that ministries me, of Entonces course. Dios me decía el título, ¿no? Give me the title, of Al course. principio el título me llegó así como al instante. Give me instantly. Solo yo me arrodillé a buscar de Dios I was just seeking the y Lord. el título me llegó al instante. Give me the Y instantly. el título que Dios me daba decía las vasijas, vasijas rotas, vasijas viejas también. Y es algo que Dios me hablaba mucho, ¿no? Spoke me a lot of Y entonces yo le decía, Padre, pero vasijas viejas. the vessel's old, Father. ¿Y ahora dónde busco yo una palabra donde hay vasijas viejas? Where do I seek this? Entonces, mientras el Señor me administraba, ¿no? En When He ese was momento, talking to me. Él me mandó sobre un libro muy hermoso. A beautiful book. ¿Cuándo saben de la historia de la viuda, no? How many of you know the widow? Que se le murió su esposo, His husband died. estaba con sus hijos, Was with children. no tenía nada, Had estaba anything. en la pobreza. He was on the Y Dios me mostró ese pasaje, ¿no? Cómo es Show me que, the passage. que Dios usó unas vasijas viejas old para llenarlo vessels de aceite. to fill it up with Entonces, oil. para eso quiero que vayamos al libro de la vida, perdón, el libro de la Biblia. The book of the Ah, Bible, vamos a Segunda de Reyes Second Kings. y cuando estén listos digan amén. Segunda de Reyes 4 del 1 al 7 vamos a leer. Ya. Cuando estén listos digan amén. Amén. Ok. Salude a su hermano, dígale, te ves bien, con respeto. Dígale, te ves bien. Bien, pues, You say you look good. amén. ¿Y cuándo están felices? Amén, con gozo. Me alegro mucho. I'm so happy and blessed. Entonces vamos a ir a Segunda de Reyes, Second Kings, del 4, versículo 4, capítulo 1 al 7, ¿no? 1 to 7, he says. Y la palabra dice así: una mujer que había estado casada con un profeta le dijo a Eliseo: mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavos a mi hijo. Cuando yo me ponía a meditar en eso, no, yo me imaginaba la desesperación de la mujer, ¿no? When I was meditating, I was very in need of the woman Porque no sabía nada, because she didn't know anything. no sabía cómo pagar esta deuda, ¿no? How did she pay this debt? Yo me imagino que los hombres entraron a su casa golpeando Maybe the man hurting las puertas the doors. y al saber que no tenía nada, No one didn't have anything. yo me imagino la preocupación, I ¿no? worried about the worry. Me imagino que si yo estuviera en su caso también estaría preocupado. If I was in their case, I would have been the Y same. muchas veces así estamos nosotros con preocupación, ¿no? Maybe with a lot of worries. Pero digamos, veamos qué dice más adelante. Let's read what says forward. Dice, Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? La mujer le contestó: lo único que tengo es una jarra de aceite. Now she asked, Elijah asked, tell me, what can I do for you in this house? Nothing except I have this olive oil, she replied. Eliseo le dijo: ve y pídele a tus vecinas que te presten jarras vacías. Trata de conseguir todas las que puedas.
Then Elijah said, go borrow many empty jars so I can fill them up from your friends or neighbors. Después entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en las jarras y ve poniendo aparte las que se vayan llenando. Then go into your house with your sons, shut the door behind you, pour out the oil from the jar, and then setting each aside to be filled. La mujer se despidió de Eliseo, fue a su casa, entró junto con sus hijos y cerró la puerta. Los hijos le llevaban las jarras y la mujer las llenaba con aceite. So as she did, she was told. Her sons kept bringing the jars to her, and she filled them after another one. El versículo 6 dice, después de un rato la mujer le dijo a uno de sus hijos, tráeme otra jarra. Él le contestó, ya no quedan más. En ese momento el aceite se acabó. La mujer, versículo 7, la mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado. As soon as every container was filled, he bring another jar, she said to her sons. There were not enough, as he told her, of the olive oil. Verse 7. When she told this to man of God what happened, she said to her, now él le dijo, ve y vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes, con lo que te quede o te sobre podrán vivir tú y tus hijos. now he sell the olive oil, pay your debt, and pay everything else with your son, and whatever left over is yours. Y algo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Something catch my ¿Cómo es attention. que Dios le da la sabiduría a God gives the Eliseo? wisdom to Que Elijah. nadie se va a imaginar que de unas jarras, ¿no? No imagine of that thing, La right? mujer con sus hijos podrían pagar la deuda. They could pay the debt. Y es algo que a mí me llama la atención. ¿Cómo It es que catches my Dios attention. le da esa inteligencia, no a Gives that Eliseo? intelligent. Porque si uno ve jarras viejas, When you see vacías, old jars, uno se va a imaginar que eso es basura, ¿no? Que, imagine ¿para it's qué sirven, trash. pues? What does it work for, ¿Para qué right? la tengo en casa, no? Eso What do I ya es have at home? basura. Normalmente lo que uno hace es tirarlo a la basura, You ¿no? usually throw it in the trash, Pero right? ¿cómo es Dios de que le da esa sabiduría que le dice, no, Until the wisdom, no. ve a tu casa Go to your house, y consigue todas las que tengas? have everything you have. Y cuando las tengas, enciérrate en tu casa. When you have it, close your door. Enciérrate con tus hijos. Close it with your sons. Entonces eso a mí me llevaba a pensar, ¿no? Que muchas veces Many para times poder nosotros llenar nuestro aceite, ¿no? Or fill up our oil. Tenemos que encerrarnos en nuestras casas. Close it in our doors. Porque Dios siempre es muy sabio, ¿no? Y Él God is sabe always wisdom. que uno buscándolo en la casa, en el In the cuarto, house, con la everything. familia, es lo Everything. mejor que puedes hacer. It's the best Porque you así can do. Él puede llenar tu aceite y tu familia. He can fill the Y oil es of your algo que a mí me family. ha dado la atención. Y es algo que a mí me llama la atención, ¿no? Entonces, Catching my attention. algo que también notaba yo I noticed something es que too. una persona cuando está firme en el Señor, One's firm in the Lord, lo que él ve, what he sees, cuando él ve vasijas, when he sees the él jars, sabe he knows que Dios la va a llenar. God will fill them up. Pero cuando una persona no está firme en la palabra de When someone's Dios, not firm in the sabe word que of cuando God, ve unas vasijas, will see the vessel, las ve que van a estar viejas, it will be old, de que ya no tienen propósito, that las has no vasijas, purpose. ya no sirven para nada. They ¿no? don't work for Y es anything algo no que a mí more. me llama la atención cómo Dios puede usar unas vasijas. How can God use a jar like this? Y algo que también aprendí, no es que Dios Something siempre also nos está learned. llenando. Always filling. Siempre. He's always filling. Muchas veces, a pesar de las situaciones, No los matter the momentos, situation, Dios siempre nos está llenando God is always filling de us aceite. of oil. Y muchas veces, ¿no? Que yo sé que hay muchas personas que a lo mejor no tienen mucho conocimiento de la palabra, Maybe they have this made wisdom of the tienen word, tanto aceite que dar, ¿no? or many oil to give, Pero no lo dan. but they don't give A them. veces tienen la palabra, The word, la revelación, the pero revelation, no comparten. they don't share it. Pero eso es algo que tenemos que hacer siempre. Oh, we always. Si una persona tú ves que necesita ayuda, They need help. ayúdalo. Help them. Comparte tu aceite. Share your oil. Porque todos sabemos que compartiendo y ayudando Sharing is how you help. podemos ayudar a más personas. You can help other people. Amén. Amen. Amén. Y pues es algo que yo me llamaba mucho la atención en este Catches my versículo y que attention, Dios this verse. edificaba mi vida. Edify my Yo house. sé que muchas veces vamos a pasar por los momentos, ¿no? We go through our moments. donde yo sé que cada persona va a pasar por algo muy, muy fuerte. Something very hard. Algo tan fuerte que a veces nos hace dudar, ¿no? Something to make Sobre us doubt, cómo of vamos course. a salir de la situación. A situation. Yo sé que todos aquí han pasado por momentos difíciles, I know ¿no? everybody's gone through tough Y si situations nos in life. ponemos en los pies de la viuda, If you put it in the feet of the todos widow, estaríamos igual. Pienso que would have been the same. todos concordamos con eso. we'll be according to this. Pero lo más importante es buscar a Dios en la The most habitación important is to look for God. y sabiendo que Dios va a hacer algo siempre. God's gonna do something Porque always. cuando uno sabe que uno es hijo de Dios, When you're son of por daughters tanto of uno God, es hijo de Dios, when you're son of Él nos da God, beneficios y de He esos will give beneficios benefits. es que siempre nos va a tener He's gonna always have us con lo mejor. with the best. Y amén. Y ahora quiero llevarlos a Primera de Samuel. I want to take you to 1 Primera de Samuel Samuel 30 del 1 al 4.
Cuando estén listos, digan amén. Amén. Amen. Amén. ¿Estás listo? Amén. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día, David y sus hombres llegaban a Siclag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur de Siclag. Le habían prendido fuego y aunque no mataron a nadie, o sea, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. On the day of the presence of the sacrifice, there was a portion of Versículo. Primera de Samuel 30 del 1 al 4. Ya. Amén. Amen. Keep going. Ok, entonces algo que eso me impactaba a mí, es un versículo que a mí me impactaba bastante, ¿no? It really impacted me a lot. Porque después de que David venía con su ejército, ¿no? A When he came to casa, his army, se llevó la sorpresa de que habían atacado a su pueblo, attack his town, de que se habían llevado a sus esposas, his wives, a sus hijos, his children, a los ancianos. ancestors. Y yo me pongo en sus zapatos, ¿no? I go on his Yo digo, si yo page. llego a mi casa y no veo a mis padres, If I don't see my yo parents, no veo a mi hermana, a mi hermano, a mis brothers and hermanos, sister, ¿qué será mi impresión, no? what would be my Dicen impression? que ellos lloraron hasta ya no poder más. They cried until they Yo couldn't sé find que todos anything. vamos a pasar por algo donde nos va a sorprender, ¿no? Cosas Surprises. que pasan en la vida. On our lives, Por ejemplo, el rey David pues lo perdió todo. he lost everything. Perdió todo. Yo sé que muchas veces nosotros cuando estamos pasando por momentos We're difíciles, going through such estamos situation in pasando life. por cosas tan difíciles We're going through some que, situation in life que somos como él, ¿no? Que lloramos. that we cry. Y algo que me impresionaba era que yo me ponía en la situación de David, ¿no? On David's Que situation, podemos perder todo. we could lose everything. Y muchas veces nos quejamos con Dios. It's something we whine Le about God. decimos, Padre, Father, ¿por qué me has quitado todo? what have you taken everything Yo away sé que a from lo me? mejor no hemos pasado o no hemos sufrido como sufrió David, Oh, we haven't suffered what David pero aún went through. así podemos tener pruebas. Go through trials. Y lo más importante The most es important. saber que en medio de esas pruebas In the middle of those trials, Dios se puede manifestar. God can manifest. Amén. Amen. Amén. Y ahora pues en el versículo 6 dice, los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos, ¿no? Pocas palabras, pues estaban enojados, no dice de alma. No querían saber de Dios, They didn't want to know nothing about God. sabiendo que todo lo que habían caminado con David, With everything walk with ellos David, no querían saber de nada. they didn't want to know anything Querían about it. matar a David. They want to kill David, Y pues, y aunque él no tuviera la culpa, ¿no? Que even though it David was his fault. no era aunque él no tenía la culpa en que se hayan llevado a toda la familia, ¿no? Take all the A family, of todas sus course, esposas, a sus wives, hijos, pero aún kids. así el pueblo lo quería no matar. He wanted to kill him. Dice, sin embargo, David confiaba en que Dios That podía God- ayudarlo. That God could help him. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo, así que se animó. He helped him. Entonces, algo que a mí me llama la atención es que el Catches rey my David, attention. ¿no? Después de que llegó, se dio la sorpresa, Give surprise. él no se puso a quejar con Dios. He just started En whining ningún about God. momento él se quejó con Dios. The moment he didn't whine for La palabra God, dice y es clara, no que él no se quejó con Dios, sino que él buscó al Espíritu he Santo. looked for the Holy Lo Spirit que deberíamos de hacer todos en los momentos difíciles in a hard moment in life, of es course. acercarnos a Dios. Get close to God. No quejas porque creo que Dios pues ya, creo que no sé, a lo mejor ya se cansa de tantas quejas que le Maybe he gets hacemos. tired of a lot of whining. Y yo sé que a lo mejor no hemos pasado a la magnitud de él, ¿no? The magnitude De of no his ver a right, sus esposas, their de wives, no ver a sus hijos, children. pero aún así dice que clamó a Jehová. He begged to the Lord. Amén. Amen. Y ahora vamos al versículo 8, dice, David consultó a Dios, debo de perseguir a esos bandidos y debo perseguir a esos bandidos y si los persiguió, los alcanzaré, si los persigo, los alcanzaré. Dios respondió, persíguelos porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. Amén. Amen. Y pues básicamente no, Dios
pudo ver la fidelidad de You see David. the faithfulness Y of por medio David. de eso Dios le dijo, ¿sabes qué? So, Síguelo. follow me. Todavía te da tiempo. It's still time. Todavía tienes tiempo. You still have time. Así que hermano, eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Catches Que my attention. muchas veces Dios pues nos puede poner pruebas. God could put Pero trials. si Él ve que nosotros somos fieles, But we're faithful. nos va a regresar el doble. He will return to No double solo this. nos va a regresar el doble o el Will to triple. double us. Amén. Amen. Amén. Amén. Y el versículo 9 Verse 9. dice, entonces David se fue con sus 600 hombres. Al llegar al arroyo de Besor, de 200 de ellos estaban tan cansados que no le pudieron cruzar, que no pudieron cruzar y que se quedaron allí. David siguió persiguiendo a los amalecitas con los otros 400 hombres. Entonces, algo que yo aprendí aquí era que muchas veces, ¿no? En medio de los procesos, In the middle of the en medio process, de los propósitos de Dios, the purpose of muchas God, personas se van a quedar atrás. they'll stay in the back. Muchas veces Dios te va a poner cargos, te va a poner a hacer esto y lo otro. This and that. Y muchas personas al principio van a decir, sí, yo estoy contigo. I am with Yo you. estoy contigo, voy a caminar contigo. I'm going to walk with Pero you. cuando ven que las cosas se ponen duras, When things come hard, se quedan. they stay. Y yo sé que nosotros hemos pasado por momentos duros, ¿no? Be a tough Pero lo situation. más importante es que nosotros tenemos que seguir adelante. We have to keep on moving forward. Y es algo que yo aprendía, ¿no? Que siempre tenemos que apoyar, por ejemplo, aquí a nuestros pastores, ¿no? Help the Ellos pastors. tienen una gran responsabilidad. A Tienen responsibility. un gran cargo. Big Y charge. nuestro deber es apoyarlo en todo. Help them everything. No cuando se pongan las cosas duras, vamos a decir, no, ¿sabes qué? No aguanto más. I can't handle Si no ellos son more. los pastores y nunca se rinden, ahora nosotros tenemos que apoyarlo, ¿no? If they don't surrender, we have to Y es surrender algo either. que yo aprendía bastante, ¿no? I've learned a lot. Ah, amén. Amen. Entonces dice más adelante, en el More- versículo 11 y 12, verse dice más 11. adelante encontraron en el campo a un hombre desmayado. They found a man Estaba así fainted. porque en 3 días no había comido ni bebido, no había bebido nada. Le dieron agua, un pedazo de pan de higos y 2 panes de pasas. Después de comer aquel hombre, sintiéndose mejor, así que David le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Al servicio de quién estás? Y lo que le responde, soy egipcio, contestó. Aquel hombre, mi amo es un amalecita. Hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó aquí. Antes de eso habíamos atacado varios lugares, el territorio de los filisteos que estaba al sur, el de Judá y el de Caleb. También quemamos la ciudad de Siclag. David le preguntó, ¿me puedes llevar a donde están los amalecitas? Y lo responde, te llevaré, contestó el egipcio, pero júrame por Dios que no vas a matar, que no me matarás ni me entregarás a mí mismo. David se le juró y el egipcio los condujo hasta ellos. Versículo 16, al llegar David y sus hombres encontraron a los amalecitas comiendo, bebiendo y dando por todo el campamento. Estaban celebrando el haberles quitado a los filisteos y a los de Judá todo lo que tenían. Amén. Entonces aquí está, ¿no? Que Dios les regresó todo. He Al returned final Dios les everything. regresó todo He returned lo que everything. habían perdido, ¿no? Everything you have Todos lost. sus botines, a todas sus esposas, a sus Wives, hijos. children. Dios se los regresó, ¿no? He returned Porque everything back. pudo ver la fidelidad He saw the faithfulness de David, of David. aunque todo el cuerpo, todas las personas pues que estaban en ese pueblo, ¿no? Telling that Con people. David, todos los que estaban con David, With David, todos se habían echado para atrás, they ¿no? would have gone backwards. Ya pues lo querían matar, lo They querían wanna kill him. apedrear, pero aún así él confió. He Y trusted. ahí es donde se cumple, ¿no? Con que solo uno esté en su nombre, Well, Dios speaking le va a your name, regresar todo. I will return Y everything. eso va para todos nosotros It también. is for everybody Amén. else. Amen. Amén. Y ahora pues quiero ir a Malaquías. ¿Qué? Malaquías, ¿verdad? Malaquías. Pero es mi letra, ¿verdad? Malaquías, ¿no? Quiero llevarlo a Malaquías 3 del 14 al 15. Espera. Malaquías. Cuando estén listos pueden When you decir have it amén. ready, say amen, he says. Amén. 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 Y ahora pues quiero ir a Malaquías 3 del 14 al 15. Malaquías. Cuando estén listos pueden decir amén. When you have it ready, say amen, he says. Amén. Amén. Y ahora pues quiero ir a Malaquías 3 del 14 al 15.
Malaquías 3 del 14 al 15. Amen. Ok. Dice así, ¿no? Pues esto es lo que han dicho, no vale la pena servir. Pero antes de empezar, ¿no? A mí Before we start, yo decía cómo es que el pueblo de Israel no estaba the town of muy, Israel, la verdad que está muy perdido, ¿no? they were very lost. Aquí básicamente estaba diciendo que ellos se quejaron con Dios, You have to whine with God. porque según Dios no les daba nada. God doesn't give him anything. Cuando Dios estaba enojado con todo ese pueblo, When en he's ese mad with this momento, whole town. estaba tan enojado So porque, mad. pues porque se comían todo They literalmente. eat everything, Se of course. comían las mejores cosas, The best things. no les daba lo mejor a Dios. They didn't give the best to God. Cuando Dios había dicho que uno tiene que darle lo mejor a Dios, You have to give the best to the no solo Lord. las obras. Not only the gifts. Entonces ellos se pusieron a quejar de Dios. Start whining about God. Y aquí, ¿no? Aquí dice, pues esto es lo que han dicho, no vale la pena servir al Dios Todopoderoso, aun si pecamos contra Él. No tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. It says, he said, it's not useless to serving Lord. What he's gained to obey his commandment by trying to show the Lord heavenly armies that we're sorry for our sins. Bien sabemos que los orgullosos viven felices y que a los malvados siempre les va bien. Nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. For now we know we'll call the arrogant are blessed. For those who do evil get rich. For those who dare to, God will punish them by suffer their harms. Imagínense, hermano, Imagine, brother, sister, aún sabiendo que le están fallando a Dios, even if failing the Lord, se ponen en su contra, they go against him, sabiendo que están haciendo las cosas malas, doing the wrong things. hasta aún así se ponen a quejar con They Dios. start whining about Dicen God. que por qué le va mejor a la gente mala. What is it better for the other bad people? Y es algo que a mí me llama la atención, ¿no? Catches ¿Cómo my es attention. que ellos pueden pensar eso? How can they think these Sabiendo lo things? que habían hecho los antepasados, ¿no? What Como the Dios ancestors did. los movió de Egipto, ¿no? Moved Pasaron to el Egypt. desierto, pasaron procesos, le Process dio this, sus tierras, earth, le dio a sus hijos, give cada this quien land. tenía su tierra con su familia, With his family, pero ellos pues ya estaban cansados, dice. they were tired already, Estaban cansados de seguir a Dios. following the Como Lord. vieron que a los malos le iba bien, entonces It's ellos good. empezaron a seguir ese camino, So ¿no? they start following that path. Pero a mí me llama algo la atención, Catches my attention on cómo something. Dios le responde a ellos. How did God respond to them? Dice, al 16 dice, 16. cuando los que adoraban a Dios Those who y worship the Lord le respetan, Respect oyeron lo que Dios dijo. heard what he says. Había entre sí, hablaron entre sí, Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención. Y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. For those who are feared, the Lord spoke to each other. The Lord will listen what they said in his presence. There's a scroll to remember every written book, every record of their name, for its fear for him, through all those who honor his name. Además Dios dijo acerca de ellos, y viene el día en que ellos volverán a ser míos. Serán mi tesoro especial y no los haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Entonces, el 18, entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre lo bueno y lo malo, entre el que adora a Dios y el que no le adora. They will be my people, the Lord says, heavenly army. There will be one day when act of judgment. They will be the one own special treasure. There will be spread the life when their children obey their parents. Lo más importante que yo aprendía de todo esto es que aunque estemos pasando por lo más duro, ¿no? We're going through the Nunca nos tough quejemos con Dios. Never whine with the Porque Lord. muchas veces nosotros para ser honestos, nos hemos dado cuenta, ¿no? We've noticed Que a lo something. mejor una persona que no está en los pasos de Dios On the walk of the le va Lord, mejor. it goes Y a better. veces es triste, ¿no? Porque It's sad es sometimes. algo verdadero. Something A true. veces vemos a esta persona, ¿no? Of this Que person, se compra una mega casa, ¿no? A house and Y everything. nosotros pues en vez de decir, Señor, pero ¿por qué tú le das a esta What? persona Give una that gran person casa? more. Si yo siendo tu hijo te I lo mean, he your pedido child, por mucho this and that. tiempo, ya sea un carro, una A house, casa, a family. yo siempre te lo he pedido, I've been asking for pero you. ¿por qué se lo das a ellos? Why do you give it to them? Yo no he visto que van a la iglesia, I don't que see te the sirven, church, this and que that. predican tu palabra, pero tienen lo mejor. They have the ¿Y best. cómo es eso posible? How is that Así possible? se quejaba, así se quejaba este pueblo, ¿no? That's his town's De que a one. los malos se le iba bien. It was good. Entonces Dios me decía, ¿sabes por qué? You know why? ¿Sabes por qué yo permito eso? Why do you allow this? Porque tu recompensa no está aquí, sino Your que está en reward el is not cielo. here, it's in Tu heaven and recompensa heaven. no la vas a encontrar aquí, You're not sino gonna que find tú it la vas here, a you'll find it in encontrar heaven. allá arriba. Over there. Y es cierto, It's es true. cierto que tú vas a ver aquí abajo, ¿no? Cómo a la gente les va bien. It's good.
Pero yo no tengo las recompensas aquí, sino I don't que yo have las the tengo en el rewards cielo. here. I have it Y in eso heaven. va para todo uno, para That's todos for los que each están one of aquí, us. que tu recompensa no está aquí. The reward's not Tu here. recompensa está en el cielo. It's in the rewards in Y heaven. la recompensa que tenemos aquí es que Cristo ya murió por That nosotros. Jesus died already Que for Cristo you. ya nos dio lo mejor, que es la God gave vida us the eterna. best for you. Así que hermanos, Brother and sister, yo espero que hayan aprendido algo. You've learned que learned se les something here? que se les quede algo, ¿no? say something with you, De of que course. Dios, no importa la situación, No matter the situation, puede ser que un día te quite todo, it can take pero lo everything. más importante es que sigamos confiando en Él. Keep trusting in Él Him. así va a poder ver tu fidelidad. His Y faithfulness. si es cierto lo que siempre has dicho, ¿no? Of what we De said. que estás con Él. You're with Him. Así que hermanos, por si se pueden parar, ¿no? You can stand up, Pueden please. cerrar sus ojos Close your eyes. y vamos a confiar en que Dios haga algo. God trusts something, does Que- something else. Que Dios siga moviéndose en God nuestras keeps vidas. moving in this night. Sabemos que Dios es grande. God is Dios faithfulness. es no se pueden imaginar, ¿no? Qué tan grande es Dios. How faithful En and serio, great como is God. le dijo a la mujer, no a la viuda, le dijo, To the woman, enciérrate. Le close dijo, your eyes. enciérrate en ese lugar, en tu casa. In your y house. tú vas a ver mi presencia. You'll see my presence.